Hola queridos amigos, bienvenidos a una nueva tertulia en este espacio que estamos llevándolo ya hace algún tiempo en la nueva televisión universitaria. La tertulia de hoy va a estar dedicada a un personaje polémico que despierta pasiones, que tiene luces y sombras, inclusive hasta el día de hoy, siglo XXI, todavía sorprende las pasiones que desata este personaje al cual le vamos a dedicar el programa. Me refiero nada más y nada menos que a Casimiro Olañeta, y para desmenuzar al personaje histórico están esta noche tres queridos amigos, Robert Brockman, Jorge Abastoflor y Roberto Ocio, a quienes les doy la más cordial bienvenida. Lanzaré directamente la artillería, los dardos, para conocer un poco más a Casimiro Olañeta, considerado por muchos el dos caras, lo peor que reseña, inclusive hasta en la forma mentis del alto peruano, para otros el verdadero creador de Bolivia. A ver, ¿cómo entramos, querido Robert, para analizar al personaje y analizar su contexto y por qué la importancia, para bien o para mal, de Casimiro Olañeta? Muchas gracias, querido Pablo. Bueno, efectivamente, Casimiro Olañeta es pues uno de los personajes claves de nuestra historia y cuya primera reseña, digamos, histórica proviene de Gabriel René Moreno en dos de sus libros, y luego Charles Arnade en la década de los 50, ambos lo tiñen, digamos, o lo pintan bajo una luz bastante negativa, ¿no? El típico dos caras, el típico alto peruano, que es ahí donde nace un poco el concepto peyorativo de lo alto peruano. ¿Por qué? Porque Casimiro Olañeta, habiendo sido realista en un primer momento, se da la vuelta y se pasa a los patriotas el último minuto, y es el, digamos, instrumental para la forma en que toma nuestra independencia, ¿no? Luego tiene una vida pública muy importante hasta el final de sus vidas, es un hombre longevo y tiene algunas cosas que merecen la pena verse después de eso, ¿no? En suma, yo creo que con todas sus cosas buenas y malas, es uno de los personajes históricos a quien Bolivia le debe su ADN, ¿no? Y quizás uno de los personajes con quien más mérito se le puede atribuir efectivamente la patria, con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero claro, hay que realmente diseccionarlo en este lugar. Claro. Querido Jorgito, yo le he titulado a esta tertulia Los genes de Olañeta, dos puntos, como ven los amigos en la plica en la pantalla, negociación y sobrevivencia. Estamos bien por ese camino, es hasta el día de hoy los bolivianos negociamos para sobrevivir. Es algo, es como decía Robert estupendamente, el ADN de nosotros está ahí, para bien o para mal. ¿Cómo lo ves, querido Jorgito? Casimiro Olañeta tiene muchas facetas y además ha vivido muchas etapas de nuestro país. Y etapas que además han durado muy poco tiempo, en realidad, la etapa de la independencia, la etapa de la consolidación, la etapa de la confederación, y la etapa de la primera negociación con Chile, por ejemplo. Ha sucedido todo en 40 años prácticamente, y Casimiro Olañeta ha estado presente en todas esas etapas. Pero la que más resalta desde mi punto de vista es su participación en el nacimiento de la República de Bolivia. Es indispensable la figura de Casimiro Olañeta en el momento del nacimiento de Bolivia por el hecho de que si no hubiese estado presente, probablemente la guerra de independencia para Bolivia hubiese durado 2 o 3 años más. Y en realidad hubiésemos de repente acabado luchando contra el ejército colombiano, peruano, libertador. En lugar de tenerlos a Simón Bolívar y Antonio José de Sucre en nuestras aulas, adornando nuestras aulas, de repente otras hubiesen sido las figuras, porque la negociación que lleva a cabo Casimiro Olañeta para que Bolivia sea libre es fundamental para entender la independencia de un país que era una independencia no deseada ni por Simón Bolívar ni por Antonio José de Sucre en un primer momento. Podríamos decir que Olañeta es una especie del director de la película, que bueno, no aparece en la película, pero está ahí atrás manejando, armando, creando. Productor más claro, además, según lo que él va viendo, lo que entiende, el hombre entiende lo que otros no entienden en su contexto, ¿no? Robertito, hablaban de que Olañeta es longevo. Él nace en 1795, muere en 1860. Estamos hablando de 65 años, que es longevo para cánones del siglo XIX, ¿no? Sí. Dentro de lo que podemos ver, añadiendo a lo que nuestros cordiales amigos han manifestado antes, Casimiro Olañeta ha sido el producto de un tiempo, ¿no?
refrendaba lo que era un conglomerado social, una casta social que se había desarrollado en la Real Audiencia de Charcas, ¿no? Y que buscaba más que nada un principio de autonomía y de autogobierno lejos del Virreinato de La Plata y lejos del Virreinato de Lima. Y no creo que deba juzgarse a un personaje únicamente por la visión posiblemente sesgada o encontrada que pueda tenerse respecto a sus acciones, que llegado el momento se han podido desarrollar. Olañeta ha respondido a un interés personal. Sus intereses han coincidido con los intereses que se habían desarrollado en el transcurso de los años tan turbulentos que han sido entre 1809 y 1825, pero podríamos dividir en 4 etapas la participación de Olañeta en la administración de la cosa pública, ¿no? En primer lugar, él ha sido un abogado, un letrado de Charcas, que ha sido formado en la Academia Carolina. Estudió pero en Argentina él, ¿no? Estudió en la Argentina. Pero se tituló en Charcas, en San Charcas, Javier. en la universidad, se formó en el Colegio Montserrat de Córdoba, y como muchos de los criollos, tuvo la posibilidad de ver el conflicto que se había desarrollado en la España invadida por Napoleón Bonaparte, ¿no? Entonces había esa disyuntiva, ¿no? El absolutismo contra los constitucionales, ¿no? Esa es la primera etapa del Olañeta, que se está formando antes de 1825. Es un Olañeta hijo de español. Hijo de español. Con una criolla descendiente de nobles también. Exactamente. En este caso podríamos ver que él es descendiente del marqués de Llavi de Tojo, ¿no? La madre. La madre, por parte de Campero. Entonces respondía a un núcleo específico de lo que era Chuquisaca, lo que eran los viejos azogueros de Potosí. Además de origen vasco, ¿no? Más origen vasco, muy vasco. muy vasco. Sí, además su rostro es muy vasco. Marietegui y todos esos vascongados eran parte. Estamos hablando del nombre completo, es José, Casimiro José María. José Joaquín Casimiro de Olañeta. Olañeta y Güemes. Güemes. Sí, Güemes, sí. Entonces esa es la primera parte de un Olañeta que se empezaba a formar y que vio justamente ese conflicto, ¿no? Entre absolutistas y los ¿qué se llaman? Los constitucionales, ¿no? Liberales. 1812 liberales, ¿no? Entonces viene el momento en el cual la Real Audiencia de Charcas y la propia Universidad de Chuquisaca se ven en ese conflicto de lealtades hacia coronas, ¿no? Donde interviene incluso la corona del Brasil, etcétera, etcétera. ¿Y por qué pensamos que Olañeta se afilia con su tío? El primer otro gran momento es el momento en que Pedro Antonio de Olañeta, su tío, se declara un absolutista, defensor de los fueros del rey Fernando VII, ¿no? Y bueno, él es su secretario privado, y él es el que elabora las cartas, ¿no? El que manda las misivas, los decretos, y ahí empieza a generarse la leyenda sobre Casimiro Olañeta. Que es una leyenda, además, con las disculpas del caso, es una leyenda tonta, porque todos nuestros prohombres, los que estuvieron en la primera administración ya de la República, estuvieron en un momento pues en el lado de realista. O sea, Olañeta no es el único. No es el único. Santa Cruz, Aguilera, bueno, todos están, al que ahora lo nombran como un héroe en Tumuzla, a Carlos Medinaceli. Todos fueron realistas y luego agarraron la causa patriótica, que fue de corazón o no, bueno, eso son subjetividades, pero a Olañeta se le da el palo por eso y a otros no, más bien a otros se usa el mismo fenómeno como siempre para decir que vio la causa, ¿no? Entonces, ¿por qué la animadversión política? Yo lanzo el segundo dardo. ¿Por qué la animadversión política de su entorno y hasta el día de hoy es lo que más me llama la atención con la figura de Olañeta? Que no tiene defensores, ¿no? No tiene apologistas. Lo que pasa es que él es un político y solamente es un político, mientras que si hablamos de Santa Cruz o si hablamos de Vallivian, estamos hablando de personas que han luchado en algún momento. Entonces, héroes de batallas. Entonces han combatido del lado realista, pero después han terminado combatiendo del lado patriota. Entonces tienen esa faceta que se puede resaltar fácilmente. Es un tema de historia fácil. O sea, el odio al abogado. En cambio, ese desprecio, lo que Casimiro es político. Ese desprecio al peruano, hoy día y al boliviano,
al doctorcito de Charcas y en el fondo al abogado boliviano. ¿A qué se debe eso? No, lo que pasa es que en este contexto, esa formación de la Universidad de San Francisco Javier, la Academia Carolina, ha generado un grupo de hombres, ¿no? Mendizábal, Antequera, Urcullo, Serrano, y todos esos personajes han tenido como su pináculo a Olañeta. Y Olañeta tenía la capacidad de negociar. En una primera instancia lo ves como un miembro de la Academia Carolina que se dedicaba a los casos de jurisperito en Chuquisaca. Pero cuando surgen estos problemas a nivel de la guerra de independencia, etcétera, etcétera, surge justamente la capacidad de negociación. Y no le puedes exigir a un hombre valores axiológicos en política. O sea, es el choque del hombre ideal, que posteriormente se ve con Sucre, la lealtad, la firmeza, la honestidad, Además, la integridad. la de ética Sucre. Que sigue siendo un mito Que igual. sigue siendo un mito, Sigue digamos. siendo un mito. Pero era un romántico, ¿no? Sucre Era era un romántico. romántico completo. Pero En cambio, Olañeta era práctico. Era un práctico, Era un hombre absoluto, práctico. claro, claro. Y hay una cosa que es bien interesante sobre Olañeta, que se dice sobre tres, yo he escuchado estas mismas palabras sobre tres políticos bolivianos a lo largo de nuestra historia, que es uno de los mejores oradores que ha visto nuestra historia, ¿no? Están Olañeta, está Salamanca y está Quiroga Santa Cruz. Son También esos Baptista, tres. también Baptista, Ay, Mariano el mago. Baptista Cáceres. el mago Mira, Baptista. ahí El está. mago Mira, Baptista, sí, sí. son cuatro, ¿no? Gran orador. El hecho es que, oye, Olañeta no ha tenido, hasta que llega prácticamente José Luis Roca, no ha tenido ningún tipo de defensor nunca en ninguna parte, ¿no? No ha tenido la suerte que han tenido algunos personajes que eran bastante dudosos de tener unos defensores como el MNR, digamos, y de resaltarlos y de hacer una gran Inmediatos, historia. Claro, ¿no? del Hacerlos como... contexto. Sí. Eso no ha pasado con Olañeta. Quizás por el hecho de que era un político puro, era un político pragmático, nada romántico, por lo tanto no ha dejado ninguna frase romántica, ¿no? O célebre. Y tampoco ha ejercido ningún puesto público más allá de haber sido parlamentario. Nunca ha sido. Diplomático. ¿verdad? Bueno, sí, Llegó a ser por ministro, corto ¿no? tiempo. Ha sido ministro de Ha sido- varios gobiernos. pero- ¿no? ha sido el pero no primer se lo embajador conoce de nada Bolivia por en eso. Chile. Ya. También en la legación de Francia. Sí. Abogado. Abogado, Pero siempre diplomático. detrás, nunca ha sido, digamos, Sí. nunca ha estado al nivel que, digamos, que corresponde a su figura, que hubiera sido o canciller o presidente. O, Claro, no es que sé. la historia de Bolivia, cuando vemos historia de Bolivia, presidentes de Bolivia, ¿no? O militares, o Sí. guerras, o sea, nuestra historiografía boliviana se ha enfocado mucho a estos personajes, Sí. o los mártires que hemos Y- hablado, y- que y mueren, unos- que claro. mueren. Y son causas perdidas. Olañeta no fue asesinado, podía haber muerto Claro, inclusive claro. en los primeros años, en Sí, los sí, tantos sí. Que debe ser el atentados. mayor éxito de su vida, permanecer vivo hasta el final. y morir, Uno de los morir en su pocos lecho. ¿no? longevos que- O sea, ¿Olañeta era un hombre adelantado para su tiempo o tenía una visión más clara? O sea, no se acercaba al árbol para poder ver todo el bosque, ¿no? ¿Por qué? Porque mientras todos celebraban la creación de Bolivia, ¿no? Independientemente de lo que venía después, el hombre ya tenía una visión inclusive marítima, se estaba dando Así cuenta es, que, cierto, que estábamos, cierto. que se estaba dando Sí. cuenta de lo que iba a pasar si no Sí. se negociaba una salida al mar. Sí, y no cualquier salida al mar, una muy específica que es la de Arica. Arica. ¿no? Él era Las tierras de ariquista y Tarapacá. la tenía Sí. clarísima. Sí. ¿no? Era un hombre de una visión extraordinaria y hay que rescatar aquello. Y quizás a esa visión extraordinaria es a lo que habría que apuntar cuando uno pretende criticarle su transfugio, digamos. ¿no? No nos olvidemos que Churchill mismo, siendo todo el gran hombre que fue, se pasó 3 o 4 veces entre el Partido Liberal y el Liberal. El Conservador. estadista del siglo XX. Exactamente, ¿no? Y en qué momento es cuando, hay que ver también cuál es el momento clave, cuando Olañeta se pasa a la causa republicana. Es cuando su tío está absolutamente obcecado, ¿no? Es más papista que el Papa, el propio rey Fernando VII le ha dicho, por favor, no sigas con la guerra civil, tenemos otro enemigo y el otro sigue y dale contra los propios españoles y tiene dos frentes, el general Pedro Antonio Por eso no Olañeta. asiste él a Ayacucho, donde había recibido la orden de Exacto, estar. ¿no? Y entonces es cuando Olañeta dice, no, la causa española está perdida, o sea, vamos a donde se pueda ganar. Pero además es una causa, no sé si decirla altruista, yo tengo mis dudas de que hubiera sido exclusivamente una cosa de egoísmo suyo, de que yo quiero que esto sea para que que esto sea un país, para yo tener la influencia. Porque no nos olvidemos que en la votación, cuando la constituyente vota por las tres
alternativas, ¿no? Si somos del Perú, si somos de Argentina o somos un país independiente, son 47 votos y el voto es absoluto, es unánime a favor de la República. Ninguna de las otras opciones tiene ninguna chance, porque una sola persona vota a favor del Perú, nadie vota a favor de la Argentina, ¿no? Y ahí yo no creo que Olañeta hubiera sido tan absolutamente determinante. O sea, obviamente van en dirección de lo que Olañeta quería, pero habrá sido que realmente Olañeta es el artífice del que los 47 votaran en el mismo sentido. Claro. Además, toda esa ley Es un posible. interés Y sus negras nacional. intenciones, Claro. entre comillas, Sí, ¿no? sí, yo, sí. yo creo que el único transfugio que él cometió en realidad, si se puede llamar transfugio, es el de pasarse de la causa realista a la causa patriota. Porque él mismo en su defensa dice, yo no cambié. Lo que pasa es que las personas que llegaron al poder, a las cuales yo apoyé, ellos cambiaron cuando estaban en el poder. Y él sigue siendo el mismo. Él seguía siendo el mismo, pero las otras personas eran las que cambiaban. Entonces, por eso es que se gana grandes enemigos y al final es declarado traidor prácticamente por todos los presidentes durante los primeros 20 años de la existencia de nuestro país, pero porque aquellos que llegaron al poder fueron cambiando también la forma en la que veían la administración del Estado boliviano, mientras que lo que podemos ver en Casimiro Olañeta es más bien una consecuencia acerca de lo que él ve. Es decir, realmente él tiene una visión. Podemos discutir si esa visión es grandiosa o si esa visión es personal, pero él tiene una visión acerca de lo que debía ser Bolivia. Mientras que nuestros gobernantes, hablemos por ejemplo de Andrés de Santa Cruz, que también igual lo acaba sacando de la escena política porque lo consideraba traidor. Andrés de Santa Cruz entra a territorio peruano, invade territorio peruano con la excusa de pacificar el Perú, le promete a todo el mundo que va a salir del Perú en el momento en el que esté pacificado el Perú, pero al final se termina quedando. Y Casimiro Olañeta no estaba de acuerdo con eso. Y al final había muchos que estaban en esa posición. Vallivian, Velasco tampoco querían quedarse en el Perú, ¿no? Al final Casimiro Olañeta es el que asume toda la culpa precisamente de permanecer en la posición que había tenido desde un principio. Y en este caso, que es el de Andrés de Santa Cruz, se nota cómo Andrés de Santa Cruz cambia de posición y Casimiro Olañeta permanece en su posición. En la historia de Bolivia tenemos varios libros que son considerados top o hitos referenciales de un tiempo, de una forma mentis. La dramática insurgencia de Charles Arnade definitivamente, para bien o para mal, es un referente. Y con la dramática insurgencia, que también hay que decir entre paréntesis, el libro original debía llamarse Historia de Bolivia, pero los publicistas sí, le pusieron, tiene que ser dramática insurgencia, que en realidad sí, vende mucho más, por supuesto, pero Sí, los el editores, libro, claro, ¿no? pero el libro de Historia de Bolivia de Charles Arnade es uno de los que reactiva este menosprecio a la figura de Olañeta, ¿no? Esto lo vamos a ver, ¿qué les parece en el siguiente bloque? Continuamos en nuestra tertulia, en este homenaje, si va el término, a Casimiro Olañeta. Lo hemos dedicado esta tertulia a su obra, a sus luces y también, por supuesto, a sus sombras, que como ser humano, como todo mortal ha tenido. Lo hemos denominado a esta tertulia los genes de Olañeta, negociación y sobrevivencia. Hablaremos directamente, empezaremos con las sombras para luego entrar con las luces. Las sombras más importantes en esta vida política grande, no solamente en el tiempo, sino también en el impacto de Casimiro Olañeta. La primera sombra importante es justamente el tema de las misivas, de las cartas, los decretos, los proyectos de oficios que hacía para su tío, Pedro Antonio Olañeta, que no lo hacía estar ni con Dios ni con el diablo. Le prometía una cosa a Bolívar, a Sucre, a los realistas, entonces eso le cuesta prácticamente la derrota y la vida a su propio tío. Pero creo que el momento, uno de los primeros momentos que ha sido de escarnio y que ha tenido que defenderse con folletos y aclaraciones y que ha generado justamente la figura para la posteridad de Olañeta ha sido justamente el motín del 18 de abril de 1828 contra el mariscal Sucre. Entonces, ese amotinamiento que ha generado justamente la caída, la renuncia de Sucre, porque hubo justamente un descontento respecto a la administración y a la ocupación que estaban realizando los ejércitos colombianos, el peligro de la invasión del Perú y la molestia
de muchos de los asambleístas que se veían frustrados ante la inmisión en asuntos internos por parte de tropas que estaban incluso hasta depredando el territorio del naciente Estado. Entonces, el complot contra Sucre ha sido siempre restregado en la cara de Olañeta. Y eso ha generado justamente ese tipo de animadversión. Pero tendríamos que ver. ¿Quiénes generaron esa animadversión? ¿Los políticos de su tiempo? Los políticos de su tiempo. Porque hay El datos, propio Antonio José de Sucre. Porque hay datos que el pueblo ya boliviano, el boliviano naciente, el pueblo estaba ya bastante cansado con la presencia de las tropas colombianas, ¿no? Entonces, yo me imagino que más bien alguna gente ha debido ver hasta con cierto beneplácito, el pueblo estoy hablando, por supuesto, de que hayan indicios para que se vaya, pues ya se vaya de una vez Sucre y se vaya las tropas colombianas, que hay que decirlo, eran tropas de ocupación. Una cosa es ser tropas libertadoras y otra cosa ya es un ejército de ocupación. A mí me gustaría verlo de otra manera, Pablo. Por lo menos yo lo he visto de otra manera, ¿no? Y es lo que establece el famoso decreto del 9 de febrero, que las tropas no son de ocupación, sino más bien cumplen un rol muy parecido al de los cascos azules. ¿Garantizan? ¿No? Garantizan la estabilidad. ¿Cuál era el mayor miedo a la declaración de independencia de un Estado independiente que no fuera ni parte de Argentina ni parte del Perú? El caos. El caos porque no había orden, no había estructura, no había Estado, ¿no? 16 años de guerra obviamente te destruyen cualquier posibilidad, cualquier tejido social. Por ende, las tropas que vienen y llegan con Sucre, las tropas colombianas y peruanas que llegan con Sucre, no vienen de ocupación, ni depredan exactamente, aunque puede haber habido casos aislados, sino vienen a garantizar el orden. Es un caso, así un protocaso de cascos azules, digamos, de 100 años antes, ¿no? Pero esa es la idea. Antonio Sucre dice que solamente va a entrar a territorio boliviano para mantener la paz. Pero poco a poco se va involucrando dentro de la política boliviana a tal punto de que él va designando autoridades dentro de todo el territorio nacional. Inclusive no le dejó al ejército boliviano tener su propio comandante, sino que tenía un comandante extranjero. Entonces, lo que hay que ver es el tiempo largo. Tenemos 16 años de lucha por la independencia, donde los bolivianas estamos luchando para tener una autonomía, pero además hay 3 años después de gobierno de Antonio José de Sucre en que no podemos tener esa autonomía, seguimos supeditados a un poder extranjero que es este poder colombiano encarnado en la figura de Antonio José de Sucre. A eso yo iba, lo que dice Robert, plenamente de acuerdo, garantizan en la idea, en la concepción, pero el ser humano es diferente, es malo. Y en ese tiempo se va degenerando. O sea, se vuelve, obviamente los abusos de los soldados, las borracheras que están registradas, de violaciones inclusive en las ciudades, en La Paz, en otras capitales. Me refiero a eso, por eso partí desde el principio, el pueblo como tal. ¿Cómo veía a este ejército de ocupación que estaba ya demasiado tiempo en Bolivia, ¿no? Lo que ocurre es que aparte del tema interno netamente del desagrado que causaba la ocupación, o como se llame, de las tropas colombianas, eran justamente otras cuestiones detrás de bambalinas que eran mucho más peligrosas para la existencia del propio Estado como tal. Gamarra ya estaba empezando a cobrar fuerza como figura en el Perú, y no era de su agrado el nuevo Estado. Veía con mucha suspicacia la existencia de tropas colombianas en plena frontera del Perú, y eso significó justamente la caída de Sucre y el efímero gobierno de Pedro Blanco, que era afín a Gamarra y afín al Perú. Sí, y el propio Bolívar, que veía la independencia de Bolivia en un primer momento como una especie de transición hacia una confederación más grande, ¿no? Entonces, claro, efectivamente, el Estado boliviano independiente recientemente se veía amenazado conceptualmente, físicamente por los vecinos, etcétera, efectivamente. Entonces, pero no tenía los medios de defenderse solo, si no era con este ejército de ocupación, pues quién sabe qué hubiera pasado, ¿no? Entonces, su presencia fue necesaria durante un tiempo. Obviamente terminó degenerando esto y genera, obviamente, la situación, una situación de malestar de parte de la población, que lo termina de ver como un ejército de ocupación. Bueno, pero volviendo al principio, decía eso, el pueblo lo ve mal al ejército colombiano. Al final sí. Pero inclusive, eso no quita que lo ve peor todavía a Olañeta. O sea, lo que quería ir a la comparación, el ejército de ocupación, entre comillas, Sucre, pero
el malvado, el nefasto, el demonio, si vale el término, es Olañeta. Lo que Y pasa eso es lo que es- quiero entender, y eso es lo que nuestros televidentes quieren entender. ¿Por qué? Yo, por ejemplo, en Facebook hace un tiempo hice un pequeño cuestionario, y las broncas, los odios que generaba, como hoy día está pasando con Paz Extensoro, ¿no? Entonces, que está generando la figura de Olañeta, y creo que sin sentido, sin conocerse a profundidad lo que realmente significa Olañeta. Lo que pasa es que Antonio José de Sucre es el primero que focaliza esa atención. Dice, es Casimiro Olañeta el que está detrás de todo esto, pero en su propio mensaje a la nación, el que deja por escrito Antonio José de Sucre, él dice que las fuerzas peruanas, en realidad son movimientos políticos peruanos los que están ocasionando el malestar dentro de Bolivia, pero lo toman a Casimiro Olañeta. Pero ¿cuál es la gran prueba de que Casimiro Olañeta, de que está detrás de los movimientos subversivos al interior? La gran prueba que se presenta es que 2 noches antes de que suceda el motín hay una serenata debajo de su balcón, una serenata en contra de Antonio José de Sucre. Por favor, o sea, es una prueba, o sea, a lo más será pues circunstancial, pero entonces, como hubo serenata debajo del balcón de Casimiro Olañeta, él es el culpable de todo el movimiento. Es evidente que Casimiro Olañeta no quería ya que Antonio José de Sucre y lo que quedaba del ejército colombiano, que eran 800 hombres para ese momento, no quería que estén dentro del territorio boliviano. Pero el hecho de que él haya sido el epicentro del movimiento subversivo en contra de Sucre es demasiado pedirle a una figura que en ese momento ya se encontraba sumamente aislada políticamente por el propio Sucre. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en realidad? Simón Bolívar estaba gobernando el Perú hasta hacía poquito y salió bastante mal del Perú. Salió bastante mal. Salió prácticamente botado del Perú. Lo que había puesto al Perú con Colombia prácticamente en estado de guerra. Y solamente se estaba buscando la chispa, la excusa como para que el Perú vaya a la guerra con Colombia. Y al final la excusa va a ser precisamente el motín que sucede en 1828, que el propio Bolívar dice, este es el casus belli para la guerra gran colombo-peruana. Es el propio Bolívar el que dice, este es el casus belli, la penetración de Gamarra, que supuestamente quiere salvarlo a Sucre, diciéndole Sucre además, no necesito que me salve nadie, pero él igual penetra en territorio boliviano, y Bolívar dice, el casus belli es el motín. Es un problema que viene desde el Perú, es decir, es un movimiento subversivo que se origina dentro del Perú y que además está reforzado por la presencia de tropas peruanas. El Ejército Libertador, o al que nosotros llamamos Ejército Libertador, era un ejército que estaba compuesto por tropas colombianas y por tropas peruanas. Al final, cuando hace su mensaje a la nación, Antonio José de Sucre solamente menciona a las tropas colombianas aparte de las tropas bolivianas, lo que significa que todas las tropas peruanas ya se habían dado la vuelta en contra del gobierno de Antonio José de Sucre. Y es ahí, dentro de esas tropas peruanas, donde hay que encontrar en realidad los movimientos subversivos y donde hay que encontrar el choque de armas. Inclusive, y que lamentablemente ya no existe, pues no hay documentación de ese tipo de cosas dentro de los Quizás para complementar al punto que decía Jorge. Y me gustaría que continuemos así brevemente con primeramente en este bloque, continuando, mencionándolos aunque sea, porque las sombras de Olañeta. Justamente con las sombras, ¿no?, de Olañeta, o sea, la renuncia de Sucre implica buscar un culpable. Y se reúne apresuradamente a la asamblea con todos los que han sido convocados y han sido coercionados por fuerzas que estaban en eclosión, una revolución total, que se da en Chuquisaca, y la cabeza visible de todo ese movimiento que supuestamente había defenestrado al mariscal de Ayacucho era Casimiro Olañeta. Entonces, pero justamente ese tipo de circunstancias encubrían otro tipo de variables. Y el más peligroso, a mi criterio, ha sido justamente el nivel de complot que existían por aquellos que eran afectos al Perú. Ese es el caso de Pedro Blanco. Ese es el caso de muchos militares que querían la anexión de este territorio. Y eso se ve más en militares que en los abogados. Claro. Perdón, que en los doctores. Perdón, ahí yo quisiera hacer una adición. No tenemos pruebas de que hayan militares complotando, inclusive la mayor acusación que parte precisamente del propio Antonio José de Sucre es de que Andrés de Santa Cruz está complotando.
Pero al final, en realidad, hay una carta de un suboficial cuando fracasa el golpe de 1828, un suboficial al que le decían Graos, que la carta se la dirige a Gamarra y le dice: hemos hecho todo esto por usted, básicamente. Entonces se desvirtúa el hecho y ya investigaciones posteriores han desvirtuado el hecho de que Andrés de Santa Cruz ha estado detrás del motín de 1828. El caso de Blanco, del general Blanco, el general Blanco es el primer comandante que tiene el ejército boliviano, o vendría a ser el primer comandante dentro del periodo republicano. Al mando de Pedro Blanco es que se expulsan a las fuerzas brasileñas que invaden territorio boliviano en 1825, la provincia de Chiquitos. O sea, Pedro Blanco, en efecto, es el primer comandante que tiene el ejército boliviano. Además, con un éxito importante en la frontera con claro, Brasil. y se lo ha desprestigiado mucho precisamente por este evento, por el motín. Lo que hace Pedro Blanco no es unirse a Gamarra, sino lo que hace es replegarse hacia el sur del Perú y decir: yo no me voy a meter en esta pelea que es entre peruanos y colombianos. Y inclusive el comandante que designa Antonio José de Sucre para las tropas bolivianas, que era el ministro de guerra en ese momento, va y lo busca a Pedro Blanco. Va y lo busca al sur de Potosí, a la región de Chichas, para enfrentarse con él, cosa que es muy criticada precisamente por Sucre, porque Sucre le dice: no deberías estarlo buscando a Blanco, sino enfrentando a los peruanos. Así es. Pero él va y lo busca a Blanco, seguramente para inclusive tratar de convencerlo. Y se producen 3 enfrentamientos, 3 combates, en los cuales Pedro Blanco pierde. Y a pesar de que Pedro Blanco pierde en las 3 oportunidades, y no hay en realidad un enfrentamiento entre tropas peruanas y tropas colombianas, cada enfrentamiento ocasiona, a pesar de la victoria, que más soldados bolivianos se pasen al lado peruano, soldados se vayan pasando al lado peruano, lo cual nos dice cuán resentido ya estaba el ejército con la presencia colombiana dentro del territorio boliviano. Es bien importante. Otra sombra, querido Robert, tú en el estudio que has hecho. Yo quisiera ir un poquito más atrás y poner un poco más de detalle a una cosa que ya lo hemos mencionado de pasadita. Es la primera y más importante sombra, quizá para unos sombra, para otros luz. Es el primer transfugio, ¿no? Cuando se pasa, el momento en que se pasa de ser realista a ser republicano. Su tío, el general Pedro Antonio de Olañeta, está luchando contra los españoles constitucionalistas o liberales, porque él es absolutista. Es un absolutista, pero es más papista que el Papa, el hombre, ¿no? Exacto. Sus proclamas comienzan diciendo que viva la religión y que viva el rey, ¿no? Entonces es cuando su secretario privado, que es su sobrino, Casimiro Olañeta, viendo la situación perdida, decide pasarse al otro lado y le dice a su tío: mira, yo me voy a ir a la costa, estaban aquí en territorio alto peruano, me voy a ir a la costa y voy a buscar fusiles, voy a traer fusiles de la costa. Y en vez de irse ahí, se viene hacia Puno y se une más bien al ejército de Sucre, que estaba a punto de entrar en territorio alto peruano. Y ahí es donde lo pone al tanto a Sucre de los planes de su tío Pedro Antonio. Y a partir de ahí es de donde viene además la polémica acerca de que en esos momentos Sucre estaba pergeñando el famoso decreto del 9 de febrero. Y viene la polémica o el dilema acerca de si fue Olañeta uno de los inspiradores de este decreto. El decreto básicamente decía que se le tenía que dejar a este territorio asumir su propio destino, tomar la propia decisión de si quería ser independiente o no, y cuál iba a ser el rol de las tropas que estaban entrando a este territorio. Tanto Arnade como Roca difieren acerca de si hubo una inspiración de este decreto por parte de Casimiro Olañeta o no. Yo no estoy muy seguro, la verdad es que los dos argumentos me parecen muy interesantes y creo que el dilema permanecerá por siempre acerca de si Casimiro Olañeta inspiró o no inspiró el decreto que en última instancia es lo que va a garantizar y provocar la independencia de Bolivia. Es lo más maravilloso en la historia, ¿no? Y has tocado a 2 personajes tal vez, los seguidores de Arnade y los seguidores de Roca,
como dices, con argumentos válidos, pero Sí. bueno, no podemos dar, y creo que en la tertulia, ni en un documental, ni en un libro vamos a poder dar Sí. una cosa definitiva. Al Vámonos final- al siguiente corte, vámonos luego con las cosas positivas, las luces de Casimiro Olayeta. Continuamos, queridos amigos, en la tertulia, hoy hablando sobre este polémico personaje, este boliviano, con luces y sombras, Casimiro Olayeta. Mientras que en este momento estamos viendo un cuadro que me parece simbólico, que refleja un poco esa idea, esa forma mentis del boliviano en relación a la figura de Olayeta. Está Simón Bolívar, está Antonio José de Sucre, al lado está el mariscal Andrés de Santa Cruz, y se ve en la cortina por detrás, de forma sigilosa, mirando de reojo, el rostro de Casimiro Olayeta, tal vez como una especie de titiritero, detrás de bambalinas, manejando todo lo que iba a ser el aparato gubernamental y todos los entretelones en la naciente Bolivia, y bueno, que va a durar por lo menos hasta los primeros 20, 30 años ya de vida republicana. Querido Robert, vámonos a las sombras, vámonos a las luces, ya hemos dicho las sombras, vámonos Sí. a las luces sobre lo bueno que rescatamos, lo positivo para el país y el legado de Casimiro Olayeta. Hay muchas cosas, pero yo quisiera agarrarme de una ahorita, y es específicamente su visión acerca del tema marítimo, ¿no? Él en el año 1842 fue canciller de Vallivian, si no me equivoco, ¿es posible? Y él en ese rol escribe una cosa, 1842, dice: Bolivia que se ahoga, su comercio, industria, propiedad, sus instituciones y civilizaciones de que carece, y vida que no tiene, hallan obstáculos invencibles por falta de un puerto cómodo. Eso quiere decir que el puerto que teníamos no era un puerto cómodo, ¿no? Antofagasta, Puerto La Mar, y de fácil vehículo a las ideas y cosas de que viven hoy las sociedades humanas. Si Bolivia no hace toda clase de sacrificios para la adquisición de Arica, tiene por fuerza que recurrir a la guerra con este objetivo o dejar de existir. ¡Qué mirada más visionaria! Es una mirada larga, interesante, pragmática como es él, ¿no? El hombre vivía en un mundo absolutamente práctico. No nos olvidemos, esto es 1842, o sea, Arica es peruana. Además que él ya en la creación de la República, ya 15, 20 años, él está ya con esa visión de, Sí. de la urgencia de un puerto, ¿no? Exactamente, ¿no? Es Y sensacional. y es una visión que es absolutamente actual. Ahorita es vigente lo que dice ahí, ¿no? No Él- digo que necesitemos una guerra, pero... Casimiro Olayeta discrepaba justamente con el uso de Puerto La Mar o Cobija, porque lo consideraba muy alejado de los centros vitales del Estado, más allá de estar cerca de Potosí. Y no solamente se ha reducido a 1842, mucho más antes, en la administración de Santa Cruz, se trató de ver la anexión de la parte norte de la región de Tarapacá, justamente, para que sean los puertos vitales de acceso de Bolivia hacia el Pacífico. Y eso no ha sido simplemente meras conversaciones, sino han existido protocolos, intenciones serias Ha llegado ante la hasta el final, Cancillería. ¿no? En Han el- celebrado Lo en el- único ese que final. faltaba era la aprobación del Parlamento y el Parlamento se ha opuesto. En el imaginario ha estado el tema de Tacna y Arica, hasta creo que termina eso con justamente Con la guerra del Pacífico. Exacto. Pero los bolivianos en Y- ese momento tenían esa idea Y probablemente ha continuado hasta 1929. también. Claro. Hasta, Claro. De una forma un poco más leve, quizás. El gran problema que ha tenido Bolivia siempre ha sido la conexión con el mar. Inclusive antes de que nazca como república. Y el hecho de que Casimiro Olayeta pudiese haber visto esto y anticiparse a lo que iba a suceder, dice mucho acerca de la visión política que tenía. Lamentablemente, en el momento en el que se hizo la negociación por el tema de Arica, lo que estaba pidiendo el Perú y se le aceptó en una primera instancia era la península de Copacabana, Apolobamba, que significa las provincias de Iturralde y Y se llama Apolo. Apolo, Sí. Norte de La Paz. Franz Tamayo, Franz Tamayo, significaba el norte del Beni, significaba Pando y obviamente el Acre. Entonces era ceder demasiado por esta provincia que era Tarapacá. Por eso fue que el Parlamento se opuso en esa instancia. Y que la hubiéramos perdido de todas formas. Y que lo en la hemos guerra perdido del de Pacífico. 1909, de todas formas. Es decir, no era solamente la península de Copacabana, era todo eso además. Era la provincia de Apolobamba que representaba precisamente Franz Tamayo y Turralde en el norte, Y el de La Paz,
Pando, y de repente nos hubiese costado un poco del bien y más, ¿no? Entonces, por eso fue que el Parlamento no procedió, porque las negociaciones llegaron hasta el final a nivel ejecutivo y necesitaban aprobación del Parlamento. Ese fue el gran problema. Esto es el 26 con El Santa 26, Cruz. así es. Sí. José Luis Roca dice, y voy a parafrasearlo, dice, Bolivia nace como un fenómeno por el cual muy pocos apostaban por su continuidad, ¿no? ¿Es cierto esto? ¿Es verdad? O sea, muy pocos en ese momento apostaban y uno de esos pocos era Olañeta. Yo estoy completamente seguro. En mi personal posición, muy poca gente daba por hecho de que este país iba a sobrevivir, de que iba a tener 20 o 25 años de vida. No hay que olvidar que aquí alrededor han habido varios estados que han desaparecido o que han dejado de tener independencia. Tucumán, Salta eran estados independientes, Corrientes también era un estado independiente, el estado norperuano, el estado surperuano eran estados independientes, el estado del Acre era un estado independiente. Es decir, han habido varios estados a nuestro alrededor que han perdido su independencia o han desaparecido finalmente. Han sido anexadas Sí, directamente. la existencia de Bolivia está completamente en duda, en vilo, podríamos decir, hasta 1841-42, la última batalla contra Gamarra, ¿no? Es la derrota de Gamarra por Vallivian en la batalla de 41 en Ingavi. en Ingavi, cuando realmente se consolida el Estado boliviano, y a partir de entonces ya no hay ninguna duda, pero hasta ese momento Era incierto. Podía pasar vaya cualquier uno a cosa. saber qué Pero podía habría pasar. que hacer una precisión en el sentido de la actuación positiva de Olañeta en las convenciones de 1825 hasta 1826. Es el periodo de la estructuración administrativa y jurídica. Que definitivamente son luces. Esas son sus luces. La estructura, la organización administrativa, judicial, hasta eclesiástica, ha respondido a una asamblea constituyente que ha sido liderada por Olañeta y que ha sido refrendada por todos esos asambleístas y que le han dado una estructura como no se ha visto en otros estados. Olañeta ha tenido la capacidad de articular a esos asambleístas y hacer que esos votos respalden la independencia de ese nuevo Estado. Había muchos que estaban en contra, pero esa cohesión justamente ha sido en base a esa capacidad de asumir públicamente, ¿no? La elocuencia, la verba, la oratoria de Olañeta. Alguien, creo que el distinguido José Luis Roca y también Joaquín Gantier en la biografía que hace de Olañeta, habla de esos barroquismos que podían cambiar la opinión de cualquier persona. Entonces, el gran mérito de Olañeta ha sido poder levantar sobre la estructura de la Real Audiencia de Charcas un nuevo Estado. O sea, dilucidando cualquier duda sobre la vigencia de este Estado. Quizás ese es el gran aporte que ha hecho Olañeta, utilizar una estructura y plasmarla en un nuevo Estado. La creación de Bolivia no podría justificarse, si va el término, no podría entenderse sin militares, pero sobre todo sin los a quienes abogados. Doctorcitos. Los Que doctorcitos me parece, yo altoperuanos. coincido contigo, Jorge, cuando dices esos doctorcitos a cuales los miramos en nuestra historia muy mal, pero son justamente en el esos folclore hay un baile. claro, Claro, doctorcitos. Los doctorcitos es para hacerse la burla de los doctores. Pero sin los doctorcitos no existiría Bolivia, así de simple. Porque justamente volviendo a eso de las luces y las sombras, mezclándolas, justamente ese tipo de sátira, ese tipo de ironía hacia el doctor de Charcas, o sea, los militares tenían el poder de las armas, pero el poder de la intriga, el poder de la negociación, debajo de las sombras, la fuerza de esa negociación, que no se mide por la fuerza, sino por la habilidad, la astucia, la pericia. Eso han hecho justamente esos asambleístas que eran letrados de Charcas, abogados. Y justamente ellos tenían un referente. El referente era Olañeta. ¿Ha marcado una escuela, tal vez, hasta el día de hoy? Posiblemente, Seguimos- para bien o para mal. Para bien. Creo que era Guillermo Frankovich, creo que era el que hablaba del guairalevismo. Y justamente era la visión de Gabriel René Moreno del odio hacia lo que significaba el manejo torcido de la ley y la forma de negociación. Muchas veces se ha podido ver, alguna vez Joaquín Gantier manifestaba eso, ¿no? O sea, ¿podemos ver un hombre ideal?
que respeta valores. Pero Olañeta era un hombre práctico y él establecía claramente lineamientos que coincidían con sus intereses. Y a beneficio de Bolivia, o lo que iba a ser Bolivia, los intereses de Olañeta coincidían con los intereses de ese Pero Estado. los intereses del Estado en su contexto. En su visión. Además en su contexto, porque el interés de Bolivia, el 25, era muy diferente al 35 o al 45. Claro. O al 9, que hubiera sido completamente Claro, diferente, ¿no? Claro, el tema, por ejemplo, de Churchill, uno ve los pacifistas, está Chamberlain, los pacifistas, pero en el momento que entra Churchill, tenía que Inglaterra entrar a la guerra, no había otra opción. Y era terriblemente impopular la opción, ¿no? Por supuesto. Pero todo el mundo se molesta con Fouché. O todo el mundo se molesta con Talleyrand. No, son parte de la historia grande de la humanidad. Exactamente. ¿Y por qué no Olañeta? Olañeta es nuestro Talleyrand, Olañeta es nuestro Metternich. Es nuestro Montesquieu, es Sí, Montesquieu y es Bismarck. Esto es un realpolitiker, ¿no? Es absolutamente. Ahora, Por él- adelante, Jorge. Por él es que Bolivia se llama Bolivia. Lo que pasa es que lo convenció a Simón Bolívar de que la existencia de Bolivia era el mayor homenaje a su carrera libertadora. O sea, le debemos a Olañeta hasta la puesta del nombre. Es parte de la negociación, es parte de la maniobra. Por eso es que Bolivia celebra su independencia 6 de agosto de 1825. ¿Por qué? Porque le hace honor a la batalla de Junín, que tuvo lugar el 6 de agosto de 1824. Y no el 16 de julio del 9 Claro, o el 25 de mayo del 9. por eso es que tenemos que esperar hasta 2025 para celebrar nuestro bicentenario, cuando los demás ya lo celebraron hace 10. Pero está bien, todavía Oye, nos pero preparamos. más allá de lo que hubiera querido Bolívar, de que no fuera un país independiente y hubiera formado parte de otra cosa, más allá de lo que hubiera querido Bolívar, igual Bolivia hubiera sido un Estado independiente por el voto de la constituyente y por las maniobras de Olañeta, si tú quieres. Es irrelevante qué cosa se hubiera llamado, probablemente se hubiera llamado otra cosa, no importa, ¿no? Charcas, ojalá hubiera sido Charcas, hubiera sido excelente. ¿Y será que tal vez hasta ahora no hemos entendido realmente en su real dimensión por qué le puso en ese momento? Tal vez algo sabía Olañeta sí, o algo. porque no era tan determinante, la opinión de Bolívar en ese momento no era tan determinante. Es que justamente parte del criterio de la sagacidad y de la oportunidad. Es el mismo nombre de Bolivia. Eso ha surgido justamente ¿por qué? El halago, la lisonja al triunfador, al libertador. Entonces, alguien que se oponía a la creación de un nuevo Estado, ¿cómo iba a despreciar semejante honor? Y eso es habilidad. Habilidad, Eso es era habilidad. lo que podía negociar sin mayor consecuencia material para el Estado boliviano. Claro. Gabriel René Moreno odia el dos caras, ese concepto, Sí, odia, sí. acuña, él es el de los primeros que empieza a poner el dos caras sinónimo de doble es una visión lengua. cruceña probablemente, Claro, ¿no? Alto peruano es sinónimo Sí, de sí. tal y cual. y es una pero, visión cruceña. viéndolo bien, Lamentablemente, pero para el propio, paradojas de la historia, para Gabriel René Moreno, justamente su libro, Los últimos días coloniales del Alto Perú, denosta a Olañeta, ¿no? El dos caras, la perfidia. Qué paradójico que en 1879 la figura se vuelca contra Gabriel René Moreno. y a eso quiero ir, porque en el fondo muchos bolivianos se sienten incómodos con Olañeta. Es muy complicado el tema de Olañeta, porque en el fondo a los seres humanos no nos gusta vernos en el espejo. Exacto. Nos vemos ahí, tenemos parte de Olañeta y no nos gusta. Así es la No parte de nosotros que no nos gusta. Claro, Así es. odiamos los defectos de la otra persona, que generalmente son los defectos que más no nos gusta de aquel o de cual, son los que nosotros más lo tenemos. Y el tema de Olañeta justamente muestra pues lo que en parte somos. Hasta hace poco en las negociaciones de los minusválidos o en ciertas demandas de los cocaleros, negociar para sobrevivir. No es hablar para pensar en un futuro mejor, sino la sobrevivencia diaria. Lo que pasa, y esto lo tenemos que entender perfectamente de cara a lo que va a suceder en La Haya, y conectamos así el tema marítimo, lo que tenemos que entender como bolivianas y como bolivianos es que sentarse a negociar significa que vas a obtener algo, pero a cambio de dar algo. No es que te vas a sentar a la mesa, vas a obtener todo lo que tú quieras y la otra parte no va a obtener nada. Entonces, Olañeta se convirtió en un maestro de esto, del toma y daca. del toma y daca. Entonces, él supo conseguir la independencia de Bolivia a cambio de darle, por ejemplo, aunque es una simplificación muy grande, de darle al nuevo país el nombre de Bolivia. Entonces, él supo qué cosa iba a dar
a cambio de lo que iba a obtener. Lógicamente lo que obtuvo fue mucho más que lo que se dio. Eso lo tenemos que entender, porque en el momento en el que nos vayamos a sentar a negociar, yo pienso que es casi seguro que eso va a ser así. Cuando nos sentemos a negociar con Chile, sabemos lo que queremos. Yo creo que lo tenemos claro todas las bolivianas y los bolivianos. ¿Qué es lo que vamos a dar? Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y no va a ser que en el futuro las nuevas generaciones nos vean como unos olañetas también. La tertulia ha terminado, les agradezco, queridos amigos. Terminaremos con una o dos líneas con cada uno, con qué olañeta debemos quedarnos en este tiempo, con esta mirada del siglo XXI. Primeramente empezaré contigo, Roberto, luego Jorgito y Roberto. Olañeta ha sido un hombre de su tiempo. Tenía sus luces, tenía sus sombras. Las cualidades del hombre común no le eran demasiado afines a él, pero era un hombre extraordinario en el sentido de la organización, de la administración y de poder convencer. En base a ese poder de convencimiento se ha estructurado un nuevo Estado, un Estado que se llama Bolivia. Ese es el gran mérito de Olañeta, pero ha tenido sus sombras, pero esas sombras no se pueden entender desde la óptica de los valores comunes de la gente. Gracias, querido Roberto. Es nuestra primera tertulia, pero vas a estar en otras cosas. Estás comprometido. Ya estás en el grupo. Querido Jorgito. El político, la gran habilidad que fue capaz de darle independencia a Bolivia después de 16 años de lucha en los campos de batalla, la habilidad de convencer a los libertadores de hacer una liberación más, que es la de libertar a Bolivia y darle origen. Para mí ese es el gran mérito que tiene Casimiro Olañeta, y ese es un mérito político, no es un mérito militar, no es un mérito inclusive de negociación, es un mérito estrictamente político. Y reconocernos en Olañeta es reconocernos como bolivianas y como bolivianos, los grandes políticos que hemos sido a lo largo de nuestra historia, para precisamente conservar lo que nos pidió conservar Antonio José de Sucre. Ante todos los peligros, la independencia de Bolivia. Gracias, querido Jorgito. Robert. A los bolivianos nos encanta bañar de méritos morales a nuestros héroes, ¿no? Y ante esa falta de méritos morales por parte de Olañeta, es que no nos gusta. Pero a falta de méritos morales, pues los resultados de Olañeta son lo que debe hablar por él, ¿no? Su obra, y su obra es Bolivia. Eso por una parte que está muy bien, desde luego, ¿no? Pero estamos actuando en función de una alternativa que sucedió. Pero ¿qué hubiera sucedido si hubiéramos terminado siendo un Estado boliviano-peruano? Y estaríamos contemplando la posibilidad de que Bolivia hubiera sido una parte más pequeñita. A lo mejor seríamos unos buenos patriotas peruano-bolivianos del país que se llamara así. Como la nación vasca. Sí, que es otra cosa. Es decir, está bien, todo está bien como ha salido, digamos, ¿no? Pero Olañeta es nuestro padre genético. Gracias, queridos amigos. Casimiro Olañeta, con sus luces y sus sombras, a algunos nos gusta, a otros no. La figura es apasionante, y creo que es apasionante porque recién, con mirada del siglo XXI, podemos empezar a desligar de todas esas tradiciones orales, esas leyendas negras. Yo soy un convencido de que aquí unos buenos años, unas buenas décadas, a Casimiro Olañeta se lo empezará a ver en su real dimensión, y para las futuras generaciones de estudiantes seguramente tendrá un lugar importante en las aulas, en los libros de historia. Muchas gracias.